La economía. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to Tenemos que work. hablar mucho de economía. Don Pepe Raga, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don ¿Qué tal Juan Pablo. está usted, profesor? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Podría estar mucho peor, también podría estar mucho mejor. Esto no hay dudas, pero muy bien. Todo muy bien. relativo, No, como no lo me del- quejo, como no me lo del quejo. rescate. Bien, perfecto. No me quejo. Carmen Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy vengo con un fin, porque ya he conseguido atraer hacia mi esperanza, mi carácter de optimista y tal. Me falta hoy, vengo con el fin de atraer también a Rayo, porque ya tengo en mi bando, prácticamente colados ya, a Carlos Cuesta y a Manuel Llamas. Bueno, pues son dos activos muy importantes para tu bando. Hombre. Sí. Pues los ha cogido en momentos de debilidad, seguro. Raga está así, pero es que ese es el que me... Rayo es el Juan que Ramón me- Rayo, ¿qué me- tal? Muy buenas noches. Es un ¿Qué duro tal? Buenas trabajo. noches. No te vas a dejar, ¿verdad? Bueno, depende. Depende de cuál sea mi cuál plan. sea la oferta. Yo si me convencen, me paso rápido. O según lo que paguen. Bueno, Hablando de convencer, ¿ha convencido esta tarde Mariano Rajoy a Angela Merkel de lo del supervisor? bueno, yo creo que aquí todos están jugando una partida con ciertas trampas, ¿no? Y la verdad es que Merkel parece que ha dado su brazo a torcer, pero luego ahora vamos a ver que en realidad no lo ha hecho. Recordemos, hoy se han reunido en Bucarest Mariano Rajoy y Angela Merkel de manera un tanto informal. Rajoy le ha pedido a Merkel que no bloquee la próxima cumbre europea, en la cual previsiblemente se aprobará la unión bancaria y el supervisor único. ¿Por qué Rajoy está, digamos, tan obsesionado o tan preocupado o tan motivado para que se apruebe este supervisor bancario único que recaería en la figura del BCE? Por cierto, el propio BCE ha dicho que vería complicado que entrara en vigor antes de 2014, pero bueno, en cualquier caso, esta supervisión bancaria única, no porque Rajoy quiera que el BCE supervise directamente nuestros bancos, esto es algo relativamente secundario, sino porque, recordemos, la supervisión única es una condición para que el MEDE, el Fondo de Rescate Permanente, pueda recapitalizar directamente a los bancos españoles. Recordemos además que se espera que la recapitalización, cuando llegue, no tenga efectos retroactivos, con lo cual, claro, Rajoy quiere que entre lo antes posible, porque todo el dinero que se desembolse antes de que entre en funcionamiento el MEDE y la recapitalización directa, pues lo desembolsará el gobierno español de manera definitiva, es decir, sus contribuyentes, y no Angela Merkel o los contribuyentes alemanes. Entonces, parece ser que Angela Merkel se ha comprometido en efecto a que no va a bloquear la entrada en funcionamiento del supervisor bancario único para 2013. Y por tanto, podríamos decir que objetivo cumplido para Mariano Rajoy. Lo que sucede es que si leemos la letra pequeña del comunicado que ya hace más de un mes enviaron Holanda, Alemania y Finlandia conjuntamente, y leemos también detalladamente los acuerdos de la cumbre del 28 y el 29 de junio, cuando supuestamente se aprobó la recapitalización directa de nuestros bancos, lo que encontramos es que el supervisor bancario único es una condición necesaria, pero no suficiente para la recapitalización directa. De hecho, en este comunicado que enviaron hace un mes, aproximadamente un mes, insistían mucho en que la recapitalización directa tendrá que ser aprobada por unanimidad por todos los miembros que participen en el MEDE, en el Fondo de Rescate Permanente. Por tanto, es cierto que se da un paso hacia habilitar la recapitalización directa, pero no se ha conseguido, a menos que Rajoy pues se lo quiera creer, pero no se ha conseguido todavía o no se ha aprobado todavía esta recapitalización directa, que por lo que sabemos hasta la fecha ni Alemania, ni Holanda, ni Finlandia están muy por la labor, aunque bueno, todo puede llegar a suceder en el futuro. De todas formas, Rajoy ha continuado con su discurso de que los compromisos están para cumplirse. Escuchémosle. Un proceso que solo será una realidad si empezamos a poner los objetivos y el calendario. Los acuerdos se alcanzan y se cumplen. Somos una familia política seria, fiable y previsible, y no damos bandazos. Bueno, lo cierto es que Alemania, acuerdo a acuerdo de recapitalizar directamente a los bancos, no ha llegado a ninguno. Ya lo explicamos la semana pasada. Lo que se aprobó el 28 y 29 de junio fue incluir, no en el tratado, sino en el funcionamiento del MEDE, del Fondo de Rescate Permanente, la posibilidad, no incluida en su tratado fundacional, de que pueda
no solo comprar bonos, no solo realizar otro tipo de operaciones, sino también recapitalizar directamente a los bancos. Es decir, se le dotó de un instrumento que hasta la fecha no existía, pero que se le dote de un instrumento no significa que vaya a usar el instrumento. De hecho, se insistió mucho en que el uso de ese instrumento, que recordemos lo que implicaría es que todos los contribuyentes europeos taparían los agujeros de la banca, sobre todo de las cajas españolas, pues tienen que aprobarse por unanimidad. Y esto sigue siendo así y esto no ha cambiado en el día de hoy. De todas formas, es curioso, lo decimos siempre, que Rajoy insista tanto en esta necesidad de cumplir los compromisos alcanzados, lo cual está muy bien, es un principio incluso general de derecho, ¿no? El respetar la palabra dada, pero recordemos que el principal compromiso que tiene el Gobierno de España es el objetivo de déficit, y ya desde la semana pasada, y se va intensificando día a día el run de que hay que volver a flexibilizar esos objetivos de déficit. Por tanto, si el compromiso principal de Rajoy, por el cual presiona a Alemania para que nos dé dinero para nuestros bancos, es rebajar el déficit público, y todo parece, bueno, no lo sabemos, pero incluso la propia actitud del gobierno cada vez induce a pensar más de que al menos no lo van a alcanzar en el 6,3 marcado, pues es un poco contradicción en los hechos, ¿no? Contradicción en tus actitudes. Pero bueno, en cualquier caso, tanto la cercanía de este rescate, que cada vez parece, bueno, se está, digamos, cerrando el rescate a la banca, y conforme se cierra el rescate a la banca también se abre la posibilidad, ya cada vez más cerca, lo comentábamos ayer, de un rescate virtual para el Estado español, para que el Banco Central Europeo pueda proceder a monetizar deuda pública española. Pues bueno, tanto esta cercanía de un cierto rescate a la banca como del rescate al Gobierno de España, y sobre todo, lo dijimos ayer, lo que pasa que prácticamente se nos comió la actualidad conforme lo estábamos diciendo, porque salió apenas unas horas después. Moody's tenía que revisar antes de final de mes el rating del Reino de España para decidir si lo bajaba a bono basura o no. Ya dijimos que en caso de que lo bajara a bono basura, pues desataría un pequeño cataclismo, en el sentido de que muchos fondos y muchos índices de renta fija tendrían que proceder a vender grandes cantidades de deuda pública española, que previsiblemente solo podrían ser reabsorbidas por la monetización directa del BCE, ahora que la demanda no es demasiado intensa, aunque desde luego si el BCE anuncia que va a monetizar, la demanda se volverá muy intensa. Pero bueno, entonces al final Moody's no ha rebajado nuestra deuda a bono basura, con lo cual este cataclismo pues al menos se retrasa, a lo mejor desaparece definitivamente, ya lo veremos. En cualquier caso, tanto la perspectiva de rescate como la no rebaja bono basura de Moody's han llevado a que la prima de riesgo caiga, pues bueno, considerablemente, de los 400 puntos hasta los 383. Recordemos que el Banco Central Europeo se plantea un objetivo, bueno, lo que se ha filtrado, un objetivo de prima de 200 puntos básicos, con lo cual, si el Banco Central Europeo empieza a comprarán hasta que la prima caiga a 200, lo que significa que comprarán hasta que el precio del bono español, de la renta fija española pública, suba hasta que el tipo de interés, el diferencial, sea igual a 200, y la bolsa española también ha subido de los 8.000 hasta superar los 8.100 puntos. Entonces, ¿por qué motivo la perspectiva de rescate, pues digamos que alegra a los inversores? Bueno, ya lo explicamos ayer. Por un lado, España, la economía española, gana tiempo para corregir sus desajustes. Eso sí, gana tiempo a costa de endeudarse más, porque facilitar el endeudamiento lo que conlleva es que, sobre todo el sector público, porque el sector privado lo cierto es que no se está endeudando, lo único que está intentando hacer es refinanciar la deuda que ya tiene y en todo caso amortizarla, pero el sector público, que le den más facilidades de endeudarse, llevará a que probablemente se endeuden más, sobre todo si ya estamos oyendo que el FMI y incluso el gobierno están planteando la flexibilización de los objetivos de déficit, es decir, retrasar la reducción del déficit y por tanto acumular más deuda en la economía española. Entonces, por un lado, la economía gana tiempo para, digamos, no suspender pagos, lo cual pues es una noticia positiva para quien tenga intereses en la economía española y por tanto vea que no va a suspender pagos de manera inminente, con lo cual los activos de España valen más, con lo cual la bolsa sube, y además también porque hay una oportunidad de ganancia especulativa muy atractiva, lo hemos comentado. Es decir, si ahora la prima está a 383 puntos y el BCE dice que cuando empieza a comprar la va a reducir hasta 200, eso significa que va a haber una escalada del precio de la renta fija pública española muy importante. Claro, quien compre hoy y se espere a que el BCE haga reducir la prima a 200, haga que el precio suba, el precio del bono suba hasta que la prima se haya reducido a 200, pues obtendrá ganancias muy considerables. De modo que los mismos especuladores, ya lo dijimos ayer,
que hace unos meses hacían que subía la prima y que eran demonios por el hecho de estar anticipando una situación muy grave en España, ahora lo que son ángeles custodios que están logrando que, aunque el Banco Central Europeo no haya comenzado a comprar deuda pública española, en anticipación de ese movimiento, pues ya está empezando a caer la prima. Entonces, rescate del sector público, rescate del sector bancario. Y una de las herramientas con las que va a contar el sector público para tratar de pues gestionar las pérdidas que vayan surgiendo del sistema financiero es precisamente el Banco Malo. Hoy se ha anunciado la regulación de este instrumento. Como no quieren llamarle Banco Malo, se le llamará Sareb. ¿Qué es Sareb? Pues no es una... Es que parece un nombre. Yo cuando lo escucho esta tarde digo, parece que está radicado en Arabia Saudita o algo por el estilo. Es que no tiene fonética. O una marca de automóviles, No tiene fonética española. Básicamente lo que significa es Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria. Cogemos las primeras letras de algunas de estas palabras, no de todas. La G la quitamos. La G, las procedentes de la A también, bueno, sí. Y nos sale Sareb. Bueno, ¿cómo se conforma este Banco Malo? Bueno, pues aún no sabemos la estructura jurídica exacta, todos los detalles. Habrá fondos separados que serán propiedad del Sareb, del Banco Malo digamos, de carcasa general. Tendrá un capital de hasta 90.000 millones de euros. El 50% será capital privado y el 50% será capital público. Y luego, solo un 10% de ese capital serán acciones, el 90% será deuda, con lo cual fijémonos en el apalancamiento importante que tiene esta sociedad. La característica, ¿por qué se espera que ese 90% de bonos, es decir, estos más de 80.000 millones de deuda del Sareb se vayan a colocar en los mercados? Porque se pueden utilizar como colateral para descontarse en el Banco Central Europeo. Es decir, quien compre esos bonos y vaya al Banco Central Europeo obtendrá financiación, con lo cual son un instrumento, digamos, que mientras siga siendo solvente es bastante apetitoso, porque para los bancos es como tener prácticamente efectivo, pero te paga intereses. Entonces, hasta 90.000 millones de euros de capital no significa, o eso dice el gobierno, que se vayan a emitir al principio 90.000 millones ni que se lleguen a emitir nunca, porque se hablaba al principio de que pues podíamos ver un Banco Malo con unos activos de 50, 60.000 millones. Claro, si tiene un capital de 90.000 millones y se compran los activos a un descuento del 50 o del 60%, significa que se van a comprar hasta casi 200.000 millones de activos, lo cual es un pellizco muy importante. Para que nos hagamos una idea, pues es el 80% de todo el crédito promotor que ahora mismo tienen los bancos españoles, por tanto es una cantidad bastante apreciable. ¿Llegarán los inversores privados? Pues el gobierno espera, ya digo, que el 50% del capital venga de inversores privados. El otro 50%, pues probablemente del fondo de rescate. Es decir, el fondo de rescate se dedicaría a comprar parte de los bonos que emita este fondo y la otra parte se espera que la compren inversores privados con el caramelo de que los podrán descontar en el Banco Central Europeo. Y ya sabemos, y terminamos con esto, que uno de los argumentos que se está utilizando desde la izquierda para pues sublevarse continuamente, ¿no? Hoy tenemos un segundo día de huelga en la educación pública, no para que la educación pública mejore, es decir, para que se acerque al mercado, sino para que empeore todavía más, para que se aleje de él. Bueno, pues ya sabemos que uno de los argumentos que últimamente está resonando mucho para caldear el ambiente es la idea esta de la deuda odiosa, la idea de que si estamos en una situación crítica, si el sector público ha llegado a estar al borde de la suspensión de pagos, es porque ha tenido que rescatar al sistema financiero, y como ha tenido que rescatar al sistema financiero ha socializado las pérdidas entre todos los contribuyentes, y eso ha llevado a que tengamos una deuda pública enorme y a que los intereses de la deuda pública sean enormes. Bueno, esto es una falacia, estemos a favor o en contra del rescate a la banca, tal como se ha llevado a cabo hasta la fecha. A mí, por ejemplo, no me gusta, pero aún así, solo menos del 4% de toda la deuda pública emitida hasta la fecha se podría haber destinado, porque tampoco sabemos si se ha destinado a la deuda pública, a los ingresos fiscales o qué, a rescatar a los bancos. Por tanto, el rescate a los bancos representa menos del 4% de toda la deuda pública. No puede decirse que la deuda pública haya crecido por el rescate a los bancos. Ha crecido porque tenemos un sector público estructuralmente deficitario. Pero bueno, utilizando, digamos, esta argucia, esta mentira, esta falacia, esta mascarada, pues los sindicatos vuelven a caldear el ambiente. ¿Cómo? Pues parece ser que el próximo 14 de noviembre, extraño que no lo hayan hecho el 20, haciéndolo coincidir con la victoria del PP en las antiguas, hace un año en las generales, pues van a convocar una nueva huelga general después de que ya en febrero convocaran otra a cuenta de la reforma laboral. Lo harán coincidir con una huelga
se espera más amplia en Europa. Ellos hablan de huelga ibérica para España y Portugal, y bueno, pues al final lo que tenemos es lo de siempre. Una huelga general es una huelga política, porque no es un conflicto en ninguna empresa, sino que es un conflicto contra el gobierno por una política económica que no gusta del gobierno. Es un privilegio que concede el gobierno, porque esto de todo el país puede dejar de trabajar y no perder su puesto de trabajo es un incumplimiento contractual, pero bueno, y a lo que nos acerca en todo caso no es a una mayor estabilidad político, social y económica, sino hacia la helenización de España, que es lo que llevan buscando ciertos sectores radicales desde hace bastante tiempo. Bueno, como Juan Ramón yo creo que se estaba alargando porque sabe que se tiene que ir a y media y entonces te va a dejar poco tiempo, Carmen, para que le intentes convencer, así que el tiempo que quieras... No, a ver, si lo veo muy complicado. Pero bueno, no cejo en el empeño, no cejo en el empeño. Vamos a ver. Algunas de las cosas que dice tienen su base en lo que está pasando, una máxima más vieja que, vamos, por lo menos tan vieja como la bolsa, ¿no? Lo de compra con el rumor y vende con la noticia. Entonces la bolsa está disparada, la prima está bajando. ¿Por qué? Por algunas noticias y por algunos rumores. Los rumores, que es a donde yo voy, si todos esos rumores y las noticias se unen en una confabulación, digamos, positiva, pues yo creo que podemos ser más optimistas hoy que hace un mes. ¿Y cuáles son? Si se pide la línea esa de crédito preventivo, me da igual que se llame rescate o como queráis llamarlo, pero digo para diferenciarlo de lo de la banca, porque como ahora ya todo lo mezclan, pues ya no se sabe de qué rescate estamos hablando. Si se pide esa línea de crédito preventivo, supone que actúa el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo actúa, la prima de riesgo se va a 200, como ha explicado Rayo, y la bolsa sube. Pero no solo eso, es que el que la prima baje a 200 supone un ahorro de 15.000 millones de euros en los intereses de la deuda. Si eso se confabula con que Moody's nos ha dado un respiro, con que se ha filtrado también que Merkel está dispuesta a ir al Parlamento alemán una vez, ¿para qué? Para que hablar de España, Chipre, Grecia y quizá Monti, si Monti sale ya de debajo de la mesa, que está ahí metido, escondido, para que no se le vea, pero está tan mal como los demás, aunque esté vestido de Armani. Y si también se cumple el rumor, que a mí en principio no me parece mal, si Europa quiere darnos algo más de tiempo para que no estemos tan asfixiados, lo cual no debe significar dejar de hacer todavía la reforma más fundamental y el recorte de gastos fundamental, que es el de las administraciones públicas. Yo creo que si se confabula todo eso, por cierto, el que bajen los intereses no solamente bajan los intereses de la deuda pública, sino que también beneficia la financiación de las empresas. Bueno, pues yo creo que es un círculo. Ahora me mira Raga como diciendo, esta está aquí haciéndose una película de la de No te menes, pero tú dime, a ver, con todos estos elementos que te doy, porque Rayo ya le veo venir, pero tú no sé. Sí, bueno, me causas dudas. Yo, brevemente solo ¿Por qué te vas? Un comentario, sí, porque además el ahorro de 15.000 millones sería si es el tipo de interés del Banco Central Europeo se queda en vigor durante 10 años, es decir, si refinanciamos toda la deuda en circulación a pues el 3%, por ejemplo, o al 2% durante 10 años, porque la deuda que ya tenemos comprometida hasta la fecha, pagaremos el interés que tenemos comprometido hasta la fecha, que es del 4,5% de media, y son para el año que viene 40.000 millones. Eso no nos lo quita nadie. Otra cosa es que la nueva deuda, la que refinanciemos y la que emitamos de nuevo, será al 2% y por tanto el coste en intereses será sustancialmente menor, pero esos intereses en general se añaden a los que ya tenemos. Quizá entre refinanciar y nueva emisión nos quedemos más o menos como estemos, pero aún así, lo que comentaba, o he comentado muchas veces, el problema del déficit público español no es un problema de que paguemos muchos intereses, si es el problema de Italia. Italia, si no pagara intereses, tendría superávit. Nosotros, si no pagáramos ni un interés por nuestra deuda, todavía tendríamos un déficit de entre el 6 y el 7% del PIB. Por tanto, hay un déficit primario ahí enorme que hay que reducir de alguna manera, y eso no se reduce en sí mismo ni dándonos más tiempo, ni dándonos el crédito más barato, es decir, eso se reduce cortando en seco gasto estructural. Y lo que me da miedo es que la moneda de cambio de recibir el rescate sea, pues bueno, ya no hace falta que hagamos los ajustes, que siguen estando ahí y siguen siendo extremadamente necesarios. Esperemos que no. Vamos, que no te convence la Macedonia de noticias que no, ha hecho bueno, Carmen, es decir, que lleva una solución positiva. Como hemos dicho siempre, si se hacen las cosas, este país tiene remedio. Es decir, nuestro código genético no nos lleva necesariamente a ser Argentina, ni a ser Grecia. Ahora bien,
Y de la misma manera que no nos lleva necesariamente a ser Argentina o a ser Grecia, no nos conduce necesariamente a ser Suiza. Entonces, si adoptamos las políticas y el marco institucional adecuado, prosperaremos. Si no, fracasaremos. Entonces... Pero es que por ahí fuera no nos van a permitir. Vamos a decir que si todo este plan no lo ha montado Rajoy en la Moncloa con La Torre y Carmen Martínez Castro y... Este plan sigue sin especificar cómo se va a reducir el déficit a cotas muchísimo más bajas que las actuales, y eso es lo que yo no sé y es lo que no veo. Mientras no se... Ya puedo decir yo algo. Pero, Juan Ramón, te puedes marchar. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Bueno, yo creo que algo... No está tan... un poquito. Todavía un poquito. se le puede todavía... Bueno, es que necesitaba un apoyo. Sí. Ahora se va y no se lo puedo dar, pero vamos a ver. Hasta que yo no vea el corte de los gastos corrientes del Estado, toda esa película se me viene abajo. Es decir, mire, todo está muy bien, pero mientras usted siga gastando, usted seguirá emitiendo deuda. Y por lo tanto, todo el discurso y todos los compromisos con Merkel encontrará quien se la compre, pero tiene que seguir emitiendo deuda. Y ahí es donde está el problema. Eso que me lo he dicho yo. Que aquí hay que ir a la reforma Eso, de la pero administración es que y al eso, radical. Pero mientras eso no se produce, y ahí nos confrontamos un día respecto a los términos. Pueden ser en paralelo. Está ganando tiempo Rajoy, yo te dije, lo está perdiendo. Pues está perdiendo el tiempo, porque mes que pasa, mes que va a los gastos que hay en estos momentos absolutamente inasumibles. Yo comprendo, y aunque no soy político, hombre, alguna mínima sensibilidad tienes de por dónde van las cosas, que hay un coste político, el hecho de tomar medidas muy, muy duras de recorte, de adelgazamiento del sector público. Comprendo que eso tiene un coste político elevado. Ahora, si entendemos el coste político por el número de manifestaciones, de huelgas, de conflictos, los está teniendo igual sin necesidad de hacer esos recortes. Hombre, ya, bueno, no, esas que hemos sin tenido... necesidad. Esas que hemos tenido son los por que otros... han llamado estudiantes, que estoy seguro que debe haber algún matriculado, estudiante ninguno. Bueno, y si son estudiantes con 28 tacos todavía... No, que estudiante tampoco, será matriculado, porque el estudiante estudia, no está en una manifestación y no va por ahí metiendo lío. Sabe que su futuro depende de lo que él haga en estos momentos, acumulando conocimiento, y por lo tanto no está para estas monsergas. Por lo tanto, hay externos, hay sindicalistas de televisión, han dicho, de Telecinco, de no sé qué. Y habrá algún matriculado, que no quiere decir estudiante. Matriculado ni siquiera hace falta que vaya a la facultad. Se matricula el día por internet, además, que se matriculan ahora. Entonces, esas huelgas, esos conflictos los tiene de todas formas. ¿Qué le impide tomar las grandes decisiones? ¿Qué le impide coger el presupuesto? Yo soy enemigo de las reducciones lineales. Es decir, el 5% de menos a todo. No, señor. No, porque hay personas muy eficientes y hay tareas absolutamente esenciales a los cuales no les puede o no les debe quitar el 5%. Cójase usted un especialista dispuesto a purgar el presupuesto. Y del presupuesto se deducen un sinfín de partidas absolutamente inútiles. Quítense de cuajo al 100%. O sea, no reduzcamos las inútiles también un 5%, porque entonces no hacemos nada. Y con esa purga del sector público, del presupuesto, eso mejoraría mucho la visión que tenemos y sobre todo la disposición a hacer las cosas con sensatez y con racionalidad económica. No, sí, es el ejemplo que necesita, a ver, ejemplo, por decirlo así, ¿no?, que necesitan los ciudadanos para acabar de entender todo lo que está pasando. Porque dice, bueno, vale, yo hago los esfuerzos, a mí me ha subido los impuestos, me ha subido el IRPF, me ha subido el IVA, pues mi hija en vez de ser 30 en clase son 40, voy al médico y tardo un poco más en tal, pero bueno, todo el mundo tendría un espíritu más de apoyo a salir de esto si viéramos pues que efectivamente por el lado del sector público, pues vamos a ver, oiga, se dejan ya de historias, vamos a sentarnos en serio a hablar de qué es esto de 100 diputados o 100 y pico en un parlamento regional, o qué está pasando con el dinero que se va pues para sindicatos, para patronales, para los coches, para las tarjetas, para las... ¿Cuándo se quita a los sindicatos y a las patronales? ¿Cuándo se les quita el presupuesto? Íntegramente. Y a los partidos políticos. ¿Cuándo se deja en cero? Es que esto no puede ser.
Y eso es lo que quiero decir. Mientras todo eso se mantenga, no hay justificación para no mantener el despilfarro en sanidad. Bueno, vale, pero porque yo estás digo, despilfarrando por otro Ya. sitio, porque precisamente vas a ahorrar en sanidad o vas a ahorrar en educación. Los que protestan violentamente, pues alegan unas cosas que estoy seguro que si cogieras a ese líder del sindicalismo de estudiantes y le dijeras, a ver, ¿has dicho recortes en educación? Sí, venga, enuméralos. Sería incapaz de decir uno. Porque recortes en educación significa que el profesorado tenga que dar 3 horas más de clase de las que daba antes. Eso no son recortes en educación. O que en un grupo, en vez de 20, en la enseñanza básica, que en vez de 20, pues haya 25 o haya 30. Pero si no pasa nada, un profesor puede perfectamente controlar a 30 alumnos. No me resisto a preguntaros por el término que se ha acuñado esta semana, que yo hasta ahora no sé si vosotros lo habíais escuchado. Yo lo de rescate virtual no lo conocía. Es como una especie de como que hago como que te doy el dinero y tú haces como que lo tienes, y entonces así hacemos como que los mercados al final se van a calmar con esto, porque tú parece que lo tienes, yo parece que te lo doy, tú parece que lo usas, pero si eso quieres, pero si no... Eso se llama línea de crédito preventiva, que ya estaba en el documento que emitió el Banco Central Europeo y que explicó muy bien, me acuerdo, un día Domínguez, que estaba ahí, es que está en el documento. O sea, esto de virtual es porque, Es un término acuñado, como sí. he dicho yo hoy en el programa nuestro de Economía para Todos, de aquí de Libertad Digital, digo, no, es que si pones línea de crédito preventiva no te cabe en el titular. Entonces hay que inventarse un término. Palabras más cortas. Pues es que es verdad. Palabras más Hay que cortas. inventarse algo porque no es nada periodístico. O No, sea, porque línea de ahora- crédito preventiva no es periodístico, pero... Ahora lo virtual es lo que se lleva. Sí, no, claro. Por lo En tanto, la era de... yo cuando se hablaba de crédito virtual, daros cuenta como que soy muy mal pensado, pensé en aquella modalidad que se le ocurrió un día a Guindos, que era, tú me das pero yo deposito, y entonces, o sea, era un juego como de trilero, ¿no? Viene pero ya no está, pero después aparece, entonces se compensa y no me cuenta como deuda. Mire, crédito es un crédito, es una deuda. No, pero lo que se está diciendo de esta línea de crédito es, por eso se le llama virtual, es porque, vamos a ver, tú pides esa línea de crédito. Cuando tú vas a un banco y pides una línea de crédito, te ponen ahí una cansate, vamos a hacer como te hacen una anotación de que tienes ese dinero, pero tú puedes usarlo. No, te dicen, puede disponer usted, el banco te dice, puede disponer hasta tanta cantidad. Exacto, pero ¿Y puedes disponer dispones? o no. Entonces, ¿por qué se le está llamando virtual? Por eso, porque el gobierno ha transmitido por sus canales que el hecho de pedir esa línea de crédito no significa que nos den el dinero, pero sin embargo activa al Banco Central Europeo a comprar la deuda, con lo cual puedes hacer el juego este que yo te digo, la de estrategia, que es, yo pido eso, aunque a lo mejor no necesito, de momento no pido dinero, porque queda, no sé cómo se explica, cómo el político otra vez tiene que explicar, oye, que hemos tenido que pedir ayuda, nos han tenido que dar dinero, entonces no, yo pido una línea de crédito, luego ya que disponga o no del dinero es otra cosa, pero tiene la virtualidad y la buena cosa de que el BCE puede actuar por el hecho de tú haber pedido esa línea de crédito. ¿Creéis que lo hemos pedido ya y que estamos a la espera de negociar Pero únicamente las condiciones? Claro, pero se supone que el BCE te va a otorgar, va a comprar deuda pública en mejores condiciones que la que tú podrías colocar o amortizar con ese dinero. Porque si no, ¿qué interés tiene? Es que el planteamiento, la confusión es de tal naturaleza. No, claro. Sí, pero es porque no hay transparencia. Aquí todo lo echamos a las culpas entre conversaciones entre Rajoy y Merkel. Que el uno dice que ha dicho, la otra dice que no ha dicho. Yo creo que ahí sabes cuál es el problema. En alemán hay algo que llamamos oraciones transpositivas, ¿no? De tales oraciones tú estás hablando con un alemán durante 5 minutos y estás esperando 5 minutos que salga el verbo, porque el verbo va al final del todo y hasta que no llega el verbo no te enteras de qué iba la cosa, ¿no? Bueno, os voy a leer las portadas de prensa, que la verdad no tenemos mucho tiempo para comentar porque son menos 20 y tenemos que ir a otras cosas. Expansión, por ejemplo, el banco malo se va a llamar Sareb y va a tener 90.000 millones en activos. Una cosa que suena anuncio, Bankia subasta 1.100 pisos con grandes descuentos, lo cual así inicialmente suena bastante bien, no suena del todo mal. Por ejemplo, el economista, Rajoy a la espera de Merkel para pedir una línea de crédito, es decir, a la espera de lo que diga la canciller alemana. Los sindicatos convocan huelga general junto a Grecia y con Portugal, va a ser el próximo día 14 de noviembre.
Esto lo cuenta El Economista y por la misma línea, en la misma senda, camina 5 días. Huelga general 14 de noviembre. El mercado aplaude. El IBEX a más de 8.100 y prima en 383. Bueno, la prima a 383 todavía es bastante alta. Si nos planteamos como objetivo los 200, Tiene que bajar a 200. Me acuerdo cuando hablábamos años A, cuando suba cuando 300, empezaron a subir la prima de riesgo y nos echábamos las manos por alto cuando, pues eso, cuando pasábamos de 100. Pues se pasa de 100. 300 ya era el rescate. Bueno, 300 era la Claro, destrucción era la muerte, total, era vamos. la muerte Pero no definitiva. decíais que en 300 ya nos rescataban y ya a los pocos... Pero no decíais que a los 400 llegamos a hablar de los 600, 641, digo. Sí. En fin. O sea que... Bueno, Pepe Raga, venga, gracias y pues, buenas noches. buenas Carmen noches. Tomás, un Gracias. abrazo. Muchas Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y enseguida hablamos de viajes. Es la noche de César. Con Juan Pablo Polvorinos. Este año lo...